Hace unos días me encontraba viendo nuevamente el PV del último arco que se va a adaptar del manga de Bleach. Y debo decirles de que me trajo gratos recuerdos verlo. Me pegó realmente la nostalgia y me hizo recordar cuando estaba yo en secundaria y había descubierto el primer capítulo de Bleach en YouTube. Recuerdo perfectamente que yo me encontraba viendo, pues, como todo adolescente, me ponía a escuchar mi música en YouTube. Y en las sugerencias de un lado, recuerdo que me aparecía Bleach capítulo 1 de español latino. Dándole clic a ese video, recuerdo la emoción que me hizo pasar el primer capítulo. Me hizo interesarme en su historia. Me hizo emocionarme por los actos que lograba el protagonista. Todavía recuerdo cuando estaba llegando a mi arco favorito, que es el rescate de Rukia. Todavía me acuerdo cuando mencionaron lo de cómo se clasificaba el poder de Shikai, Bankai, etc. Personajes completamente badass como Kenpachi, Yoruichi, Urahara, sumamente carismáticos todos. Hacía que cada capítulo te emocionara más y más. Pero aparte de esto, ¿por qué Bleach no llegó a ser uno de los grandes shonens? Esa es mi pregunta que me estuve haciendo. Porque creo recordar Bleach tenía uno de esos fandoms que eran bastante fieles, de hecho, al seguimiento del anime, el manga. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no llegó a ser parte de esos shonens tan icónicos que hoy en día hay? Ya sea One Piece, Naruto, Dragon Ball, etcétera. Ustedes me entenderán, ¿no? ¿Por qué? Teniendo personajes carismáticos, siendo bastante épico en varios aspectos, teniendo combates espectaculares, teniendo niveles de poder que... A ver, los niveles de poder eran bastante básicos, siendo sinceros, pero funcionaban porque se entendían de una manera sencilla y las personas podían decir, ok, este personaje puede hacer tal cosa o no puede hacer tal cosa porque el poder está así. Teniendo un villano tan icónico como lo es Aizen, y repitiendo mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no llegó a ser así? Y yo creo que se debe a tres cosas que lo estuve pensando bastante bien y creo que fueron las causantes de que Bleach cayera en casi totalmente el olvido. Digo casi porque aún persiste ese pequeño fandom que sigue, no sigue el manga porque pues el manga, como todos sabemos, ya finalizó, pero sigue siendo constante en generar contenido de su anime. Creo que son tres cosas las que causaron esto, y a lo largo de este video les iré mencionando estas tres cosas y por qué creo causaron casi totalmente el olvido de Bleach. Los personajes aquí realmente desprenden un carisma bastante bueno que envidiarían personajes de otras series que no llegan ni a la mitad de eso. Pero fuera de el tema del carisma que hay aquí, realmente estos personajes no van a casi nada. Me explico. Tienen bases muy débiles como personajes. Por ponerles un ejemplo, Chad, el amigo de Ichigo. En un inicio nos muestran de que este personaje fue inculcado con unos buenos valores por parte de su abuelo en México. Pero más allá no sabemos nada. Solo sabemos que no es partidario de la violencia y los buenos valores que recibió en su lugar natal. Pero, ¿qué lo motiva a seguir a Ichigo? Porque vemos que de la nada casi dice, ok, voy a pelear junto a Ichigo ¿Pero por qué? No hay un por qué quiera realmente ayudarlo a combatir las amenazas que hay en su mundo. Y lo mismo pasa como por ejemplo Orihime.
Sabemos que tuvo este pequeño trauma, por así decirlo, con lo de su hermano que se había convertido en un Hollow. Pero más allá de eso, para empezar, esto tiene una conveniencia muy grande, y es que sabemos que Rukia le borró la memoria para que no supiera nada de lo del mundo espiritual y no se involucrara en eso. Pero, porque sí, de repente Orihime recuerda todo, sabe lo de su hermano, sabe que hay shinigamis, pero, como les repito, sí, tienen cierto trasfondo, pero se queda casi a nada. Es como dar un paso y de ese paso no ir a nada más, ¿sabes? Quedarte estático ahí viendo nada más. Repito, tienen bases que podrían justificar de cierta manera la personalidad de los personajes, pero no justifican el por qué quieran involucrarse en los sucesos, ¿saben? No hay algo, no hay, digamos, ese detonante que digan: yo quiero participar en esto porque esto me motiva. No hay una motivación clara de por qué quieran seguir a Ichigo. No hay una motivación clara que digan por qué quieren involucrarse en todo eso. Creo que el único personaje que se salva de esto es Uryu y Rukia. Uryu porque, como vemos en su pasado, su abuelo lamentablemente había muerto por culpa de los shinigamis que llegaron tarde al suceso donde habían aparecido un grupo de Hollows que terminaron con su vida. Y realmente es una buena justificación porque su pasado va ligado con el conflicto actual. Y no solo eso, sino que vemos un cambio en él después de haber conocido a Ichigo. De que Ichigo le hace abrir los ojos de que, oye, no todo es estar enemistado con quién, sino que hay un objetivo claro que tenemos los dos. Necesitamos resolver eso, y estar peleando no va a resolver nada. Hay que colaborar para poder acabar con la amenaza en común que tenemos. Pero creo que aparte de él, Rukia también tiene una justificación bastante aceptable, que vemos que en su pasado como Shinigami, digamos así, su maestro, por así decirlo, acabó siendo asesinado por el Hollow que era creo que era su prometida de él. Y es un pasado que también justifica que ella combata contra esa amenaza. Pero los demás personajes no. Ellos, a excepción de Orihime, que, repito, se supone que debió haber olvidado lo del mundo espiritual, pero no lo olvidó. No hay un motivo claro que los haga seguir a Ichigo. Uryu y Rukia sí. ¿Por qué? Porque ellos ya han visto la amenaza que son los Hollows. Ya han visto lo que han provocado. Han visto lo que puede pasar si no frenan ese enemigo, digámoslo así. Y ese es uno de los problemas, de que sus personajes no tienen un desarrollo como tal. No tienen unas bases sólidas que digas: entiendo a este personaje, sé por qué lo hace, empatizo con él. La verdad es que no. Sus personajes secundarios en Bleach realmente caen en lo básico, mayormente, a excepción que uno que otro, pero normalmente caen en lo básico, y creo que esa es una de las cosas que afectó bastante a su manga. En este punto creo que especialmente si pones bastante atención y eres muy meticuloso, podrás darte cuenta de todos estos fallos que tiene la obra. Por ejemplo, ¿cómo funciona exactamente la sociedad de almas? Pregunto, porque sí, nos dicen que hay escuadrones y hay capitanes y tenientes, pero fuera de eso creo que no conocemos nada. Se nos menciona que hay un rey, hay cierta democracia en la sociedad de almas, pero ¿cómo funciona? El rey, ¿hasta qué punto tiene, digamos, la última palabra? El grupo de consejeros que vemos que a veces termina matando, ¿cuál era su papel en la sociedad de almas?
pregunto, ¿cómo funciona esto de la sociedad de almas? ¿Cómo eligen a los shinigamis? ¿Qué hacen en la academia de shinigamis? ¿Cómo los eligen? ¿Qué aptitudes son las que les exigen para llegar a ese puesto? ¿Qué requisitos hay para ser capitán? ¿Cómo tienen habilidades ellos? Porque vemos esto de los poderes que no recuerdo ahora cómo se llamaban. Pero ¿cómo funciona? Las familias reales, ¿qué papel tienen en la sociedad? Porque vemos que la familia, por ejemplo, de Byakuya se nos menciona que es una familia muy importante, una familia poderosa, pero ¿qué hacen? ¿Financian algo? ¿Participan en la política? ¿Cómo funciona la economía aquí? Ven, son preguntas que te haces. Hay una falta de exploración del mundo en Bleach. No te explican casi nada cómo funciona todo. Y eso que mayormente las historias se centran en la sociedad de almas. Y creo que hasta cuando finalizó el anime nunca se resolvió esto, de cómo funcionaba exactamente. Creo que en el último arco que van a adaptar quiero recordar que se explica hasta cierto punto cómo funciona la sociedad de almas, pero no recuerdo bien. No recuerdo muy bien, les mentiría si les dijera que me acuerdo. Pero aún así, aunque lo mencionaran en el manga en este último arco, ¿por qué esperar tanto para poder explicar algo que te deberían haber explicado desde un inicio? ¿Me entienden? Hay una enorme falta de exploración del mundo. Casi no entiendes cómo funcionan las cosas. El hueco mundo, o al menos así lo mencionan en latino. En japonés no recuerdo cómo lo llamaban. Este mundo del que provienen los hollows. ¿Cómo funcionan? Te dicen que los hollows como creo que consumen las almas de los difuntos, pero ¿qué comen en su mundo? ¿Cómo subsisten? ¿Hay jerarquías? Claro que sabemos lo del Vasto Orden, pero ¿cómo se divide la jerarquía de los hollows? ¿Un hollow puede comerse otro hollow? Cosas así te preguntas bastante. No se termina de explicar bien las cosas. Y ese es otro problema. No puedes presentarme una historia antes de presentarme cómo funciona el mundo. Porque luego cuando vaya viendo la obra me voy a dar cuenta de que no entiendo casi nada. No entiendo cómo funcionan las cosas. ¿Cómo sé que tal cosa es conveniente, está puesto de manera conveniente o tiene sentido? No puedo concentrarme si no entiendo cómo funcionan las cosas. Como mencioné antes, los niveles de poder son bastante básicos y fáciles de entender, pero más allá de eso no sé nada más. No sé cómo funciona el mundo. No sé a qué se enfrentan realmente los personajes. Y ese creo que es un punto bastante en contra de la obra. Y por último creo que esto es lo más crítico que puede tener Bleach. Y es el protagonista. Imagínate qué tan mal debe estar todo como para que tu protagonista sea lo peor. Ichigo, para empezar, no tiene un objetivo como tal. Sabemos que lo único que lo motiva es proteger a sus amigos, pero eso no es una motivación ni un objetivo. Porque es ¿cómo decirlo? Es un sentimiento que cualquiera puede tener. Y sumándole a tener un protagonista con motivaciones vacías, a lo largo de toda la serie se nos va mostrando que el autor quiere inflar demasiado a Ichigo. Que Ichigo es humano, ok. Luego resulta que es Shinigami. Bueno, ¿qué? ¿No es suficiente? No te preocupes, también es Hollow. Espera, todavía no es suficiente. Pues ahora resulta que también tiene parte Quincy. Todavía es muy poco. Bueno, pues también su parte Hollow puede cambiar a Vasto Orden. Que todavía no es suficiente. Pues resulta que Ichigo tenía por ahí la habilidad de convertirse en un Fullbring. Todavía no se te hace suficiente que Ichigo sea todo esto. Bueno, pues también Ichigo puede ser un Teletubby. ¿Ven a lo que me refiero con que Ichigo es un mal protagonista? De base ya está mal.
porque no tiene una motivación ni objetivo. Y para seguirle, constantemente el autor está inflándolo de poderes. Se está inventando que Ichigo tiene tal raza en él, cuando antes no se había mencionado ni siquiera eso. No se había dado ni a entender. Lo de Shinigami te lo paso, porque si Ichigo no fuera un Shinigami sustituto, no habría historia, ¿verdad? Pero ya de ahí a sacar que es Quincy, que es Fulgrim, que es Barney, que es motocicleta aeroespacial, creo que ya es una exageración. No es necesario que un protagonista tenga todos los poderes para ser un buen protagonista. Tener un protagonista sumamente roto no es algo malo, y creo que la mayor prueba de esto es Saitama de One Punch Man. Un protagonista que es poderoso, sí, pero su desarrollo ya no se centra en el poder, sino en su persona, que como vemos en su segunda temporada al finalizar, King le dice a Saitama de que ya no puede desarrollarse en el nivel físico, pero sí mental. Y no solamente se centra en él, sino que las personas que están a su alrededor consiguen una inspiración al verlo a él que ya está en ese nivel. Los inspira, los hace querer ser más fuertes, llegar incluso a su nivel de Saitama. Cosa que Ichigo no hace. Y no digo que tenga que ser un copia y pega de Saitama, no. Puedes ser un protagonista que sea sumamente poderoso, pero que tenga un desarrollo, que sepas a dónde quiere llegar, qué es lo que él desea. Y proteger a sus amigos no es una motivación ni un objetivo. Se puede hacer un protagonista que sea el más poderoso de su mundo, pero que aporte algo, que sea más que poder. No solamente llego, doy una cachetada y listo, se resuelve el problema. No. Dale un desarrollo, dale una historia, un objetivo al que deba llegar él. Porque a lo largo de todo Bleach nunca supimos realmente a dónde iba Ichigo. Solo veíamos que concluía pelea tras pelea, pero fuera de ahí, ¿a dónde va a llegar? Después de vencer al villano de turno, ¿después qué? ¿Qué va a hacer después? ¿Ir a la escuela? ¿Estar platicando con sus compañeros? ¿Tomarse un café? ¿Qué? ¿Qué tiene después de las batallas? Nada. Es eso. Esos problemas realmente le terminaron afectando. ¿Por qué? Porque animes como Naruto presentaron que sí, tenían un protagonista, por ejemplo Naruto, que era en un principio era alguien tonto, un perdedor completamente, pero fuimos viendo un desarrollo. ¿A qué quería llegar? Sabemos que quería ser Hokage, y fuimos viendo el camino que fue recorriendo para llegar a ese punto. Y cuando por fin consigue su objetivo, a nosotros nos hace felices. ¿Por qué? Porque vimos cómo se esforzó para llegar ahí. Y tampoco estoy diciendo que Naruto sea un anime wow, porque también tuvo sus fallos. Pero en comparación de Bleach, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia de protagonistas, de historia, de mundos, que se toman la molestia de explorar, que se toman la molestia de explicarte cómo funciona todo. Se toma la molestia de hablarte de cada uno de sus personajes. Se toma la molestia de que te preocupen ellos. Porque en Bleach, siéndole sincero, que se muera Orihime no me afecta en nada. No me quita, porque es un personaje que, como repito, son personajes vacíos. No sé qué los motiva, no sé a dónde van a llegar, no sé qué hacen de su vida. Nada, no me aportan nada. En cambio, en otros animes como Naruto o One Piece o One Punch Man, como mencioné, o mil animes, hay muchos animes en los que los autores consiguen que te preocupen sus personajes secundarios. Imagínate, secundarios, personajes que no son principales, no aportan grandes cosas, pero te preocupan porque se exploraron, te dijeron qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar. Sus protagonistas normalmente tienen un camino que recorrer, y creo que esas son cosas que le afectaron muy mal a Bleach.
Un anime que tenía el potencial de llegar a ser de sus grandes shonens. Porque después del arco del rescate de Rukia, ¿qué pasó? Nada, solamente vencieron a Aizen. Pero hasta ahí no hay una gran cosa que digas, wow, me acuerdo que Bleach fue bueno por esto. Más allá del arco del rescate de Rukia no hay nada. Y es una verdadera lástima porque teniendo personajes tan carismáticos, un concepto que es bastante llamativo de Shinigamis, Hollows, dos mundos, es una verdadera lástima, repito. Pudo haber sido de esos shonens que hoy en día podrían ser recordados por lo bueno que eran. Podrías decir, oye, ¿te acuerdas de Bleach? Sí, sí me acuerdo. Recuerdo tal cosa, recuerdo esas conversaciones, recuerdo esos personajes que me dejaron algo. Pero lamentablemente no fue así. Lamentablemente quedaron en un... Bueno, pudo ser bueno. Pudo ser mejor. Y ahí se queda, lamentablemente. Bleach después del arco del rescate de Rukia quedó bastante estancado. Creyó que solamente por presentar buenos combates, con eso ya iba a posicionarse en el top. Pero no es así, las cosas no funcionan así. Tienes que presentarme personajes buenos, historias buenas, momentos buenos, que me dejen algo, que me digan, esto vale la pena. Esto tienes que continuar viéndolo, tienes que verlo hasta el final. Y no me malentiendan, Bleach hasta el día de hoy me sigue gustando. Aprecio esos momentos de combate que me hizo emocionarme más de una vez. Pero debo admitir que no tiene nada más que eso. Y este nuevo arco que se va a ser adaptado lo voy a ver en parte por la nostalgia y también porque quiero ver qué tan bien hacen los combates. Bleach puedes tomártelo como un anime que te presenta buenas peleas, pero solamente eso. Solamente hasta ahí llega Bleach. No puedes verlo por otra cosa. Este nuevo arco que va a ser adaptado, claro que lo voy a ver. Claro que voy a estar pendiente de cada capítulo que vaya a salir. Pero lamentablemente fue un anime que comenzó un camino que jamás terminó.